Vamos a empezar entonces. Bienvenidos a todas, todos y todes. Estamos hoy aquí en el taller 4 de Justicia Ambiental. Este es el último taller de nuestra ronda de talleres de la pre-LCOI. Hoy tenemos a tres grandes invitados. Tenemos a Camila Zárate, ex constituyente y activista ambiental. Tenemos a el diputado Diego Ibáñez del Distrito 6, región de Valparaíso. Y tenemos al Mauricio Oviedo, profesor de Derecho Ambiental y ministro del Primer Tribunal Ambiental. Y vamos a moderar Aaron Rojas del equipo de declaración y quien les habla, Maite Corbalán. Ahora Isma nos va a pasar a explicar un poco a grandes rasgos qué es lo que estamos haciendo en el ECOI. Muchas gracias, Maite. Bueno, un poco para darle contexto de qué se trata este taller y qué es la LECOI, vamos a hacer una breve introducción para explicarles de qué se trata esta conferencia y por qué es importante realizar estos talleres previos. Así que ahí, la siguiente, por favor. Bueno, la LECOI viene siendo la Local Conference of Youth, que para nosotros es la Conferencia Nacional de Jóvenes sobre el Cambio Climático. Esta conferencia tiene dos principales objetivos, donde uno es levantar una postura nacional de jóvenes con respecto a las temáticas del cambio climático, y otra vendría siendo afianzar y incrementar esta red de activistas climáticos que está participando en el país. La LECOI se enmarca como un evento oficial de Yongo. Yongo vendría siendo la constituencia oficial de participación juvenil de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, y la idea es que cada país pueda realizar su propia LECOI para, entendiendo de que cada país tiene sus propias demandas, y estas declaraciones que se van construyendo en cada país luego son juntadas de manera regional, en nuestro caso a nivel latinoamericano y también a nivel mundial, entendiendo de que como jóvenes tenemos también demandas en común, pero existen diferencias a nivel territorial. Ahí la siguiente. Bueno, un poco de cuáles son las organizaciones que están detrás de este trabajo. Como organizaciones organizadoras contamos con 1.5, Academias Jóvenes Futuro, tremendas, y Diario Social. Hasta el momento nos auspicia Sustren con la de la huella de carbono de este evento, ya que queremos que sea carbono neutral. Como media partner tenemos a Codex Verde, Mujer Sustentable, y Desafío 2030. Ahí la siguiente, Maite, por fin. Y como colaboradores tenemos a FES, Fundación Meri, AFS, INHUB, SOA, Voz Futuro. Y como amplificadores tenemos a It's Now, Zeus, Latinas for Climate, BioWY, Fridays for Future, Limpiando Inconsciencia, Secundarias Chile, Desierto Vestido. Como pueden ver, tenemos una tremenda red de organizaciones juveniles trabajando detrás de este evento, que es algo que queremos lograr, pero también algo súper importante es que hay muchas personas que están participando y que no pertenecen a ninguna organización. Entonces estamos logrando uno de los objetivos de este evento, que es incrementar esta red de jóvenes activistas climáticos. Y ahora le doy el paso a Aaron, que nos va a contar un poco cómo es el timeline de todo lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Respecto a eso, mi compañera, Maite, es quien les va a comentar lo que vendría siendo este timeline desde que se ha hecho a través del año 2022. Así que, Maite, te dejo. Sí, lo que llevamos hasta ahora respecto a la Declaración Nacional es entre enero y febrero hicimos la convocatoria, las diferentes alianzas que hicimos para lograr todo este evento, el lanzamiento de nuestras redes sociales, y definimos más o menos la metodología que íbamos a utilizar para hacer la declaración. Entre marzo y abril hicimos la investigación preliminar, hicimos diferentes conversatorios en vivo y recibimos la certificación de Yongo. Entre mayo y junio estamos ya recibiendo las inscripciones de LECOI. Hicimos la introducción a la declaración, que la pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram para que la puedan leer y puedan ayudarnos a complementarla. Y ahora estamos ya en las talleres y jornadas participativas, son previas al LECOI presencial como tal. Como les decía, este es el último taller y el jueves ya tenemos la última jornada participativa. Entre julio y agosto, en este caso, en agosto va a ser la LECOI presencial, que va a ser en Valparaíso, en la Universidad de Santa María, entre el 11, 12 y 13 de agosto. Y también entre septiembre y octubre, representantes de LECOI van a ir a la RCOI-LAC en Costa Rica, a la COI 17 y COP 27 en Egipto para llevar
efectivamente todo lo que conversemos a propuestas reales e incidencia en la política respecto a cambio climático. Muchas gracias, Maite. Y entonces pasamos a explicar ahora lo que ha sido este proceso de declaración plenamente tal, que se traduce en un borrador, el cual pueden visitar en nuestro link, en nuestra página de Instagram, en donde pueden aportar también sobre sus ideas y también leer el borrador plenamente tal de las problemáticas que nosotros plasmamos allí. Dentro de dicha declaración se encuentra basada bajo 4 ejes temáticos. El que nos compete ahora, que es justicia ambiental, luego adaptación, pérdidas y daños, que fue el taller anterior, y los demás, transición justa y acción y empoderamiento climático. Todos estos ejes convergen bajo una base o bajo un pilares transversales que vendrían a ser justicia climática y participación de la juventud y niñez. Respecto de el eje temático que nos compete hoy, sería justicia ambiental, que a grandes rasgos se refiere a, como definición que ocupamos nosotros en nuestra declaración, una distribución equitativa de las cargas beneficios ambientales entre la sociedad, considerando también en dicha distribución el reconocimiento de la situación comunitaria y de las capacidades de las personas y su participación en la adopción de decisiones que la afectan en cuanto a problemáticas ambientales y teniendo una alta relación con el principio de justicia climática y sobre todo también con la participación de la juventud y la niñez, ya que por meramente una cuestión fáctica, somos nosotros los jóvenes quienes heredaremos al fin y al cabo el futuro, si se le quiere decir así, o la situación que gestiona hoy en día en nuestro país y de manera internacional también el mundo. Ahora pasamos con la ronda de expositores y una ronda de preguntas. Para ello dejaré de compartir pantalla y dejo a Maite con nuestro primer invitado. Sí, entonces el formato va a ser más o menos así. Cada uno de los invitados va a tener 3 preguntas a responder. El orden va a ser Diego Ibáñez, luego viene Mauricio Oviedo y finalmente finalizamos con Camila Sara. Entonces, primero preguntarle a Diego cómo está, cómo te encuentras hoy. Si quieres hacer una breve presentación antes de empezar con las preguntas de lleno. Hola Maite, no, primero que todo gracias por la invitación, por considerarme, y estaba ahí escuchando de lo que se trata la iniciativa. Es clave hoy día organizar a las juventudes y revelarlas ante este modelo que perpetúa hasta un sinfín, hasta un abismo la crisis climática. Así que muchas gracias por la invitación y a disposición también de trabajar y de aportar un granito en esta reflexión. Muchas gracias por tu ayuda y por tu presencia aquí. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada, así que de verdad lo agradecemos mucho. Así que en honor al tiempo, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera que te tenemos como equipo LECOI es como respecto a tu experiencia y para usted, básicamente, ¿qué vendría a significar la justicia ambiental? Vale. Oye, primero también saludar a Camila Zárate, felicitarla también por el trabajo en la convención. Tuve ahí unas muy buenas opiniones de compañeros y compañeras en su aporte en la Comisión de Medio Ambiente. Y por cierto a Mauricio también, que no lo conozco, pero me da la impresión, a propósito de algunos fallos de los tribunales, espero que haya sido también parte de esa gran reflexión hoy día de tensionar, por cierto, el derecho para acomodarle a los principios precautorios que son tan difíciles a veces de considerar por los tribunales. Ya, a ver, ¿cómo empezamos con la justicia ambiental? ¿Cuánto tiempo tengo a todo esto? Mira, en realidad tenemos 15 minutos por cada invitado Vale. para hacer las 3 preguntas, así que eso, ahí Vale. ve como más o menos tus tiempos. Yo tengo una reunión a las 8:30 con nuestro querido presidente, así que voy a ir directo al hueso. Le había comentado a los chiquillos por interno que lamentablemente me pusieron ayer, así que no pude cómo zafar. Vale, mira, justicia ambiental. A ver, bueno, está la definición en términos del derecho ambiental de lo que implica la justicia ambiental. Pero yo creo que hay un presupuesto que yo estaba conversando delante con algunos compañeros a propósito de estas preguntas, que me gustaría recalcar harto, que la justicia ambiental quiero abordarla desde el punto de vista político, no tan solo jurídico. Por cierto que implica una distribución justa de lo que carga una comunidad donde se instala una empresa y los beneficios que esa misma comunidad de una u otra manera reparte en la sociedad a propósito de
un lugar donde se extraen recursos, donde se generan ciertas dinámicas industriales para que la sociedad en su conjunto pueda aprovecharlas y, por cierto, disfrutarlas. Pero yo creo que aquí, más allá del tema de la justicia ambiental, pienso mucho, una vez me invitaron, tuve la hermosa oportunidad de ir a Brasil a conversar con varias organizaciones medioambientales y conocí la historia de Chico Mendes. No sé si lo han escuchado. Chico Mendes era un trabajador, un sindicalista de los trabajadores del caucho en una zona de la Amazonía que queda muy cerca de Bolivia. Chico Mendes decía algo así como la ecología sin lucha social es simplemente jardinería. Y yo lo quiero relevar porque me parece que hoy hablar de justicia ambiental tiene que circunscribirse al modelo de producción neoliberal en el cual hoy día se distribuyen las cargas y los beneficios. O sea, cuando uno distribuye cargas pasivas ambientales o contaminación, a propósito de lo que pasa en nuestra región, particularmente en las zonas de sacrificio más conocidas como Quintero, Puchuncaví, pero no solo sino que también hablamos del río Aconcagua, de algunas comunidades como Pachacamita, o Yayay, o Panquehue, donde justamente la distribución de las cargas y los beneficios es directamente proporcional, por decirlo de alguna forma, a una sociedad dividida en clases, pues, una sociedad donde hay una baja regulación en términos de normativa ambiental hacia las empresas, particularmente las grandes empresas, y ¿quién se queda, digamos, con esos beneficios de esa extracción de recursos naturales? Aquí en esta región de Valparaíso hablamos directamente del monocultivo de cítricos o de palta, que ya es mega conocido, y también del parque industrial, pero también de cómo esos beneficios que se extraen de esos lugares no terminan retornando a esas propias comunidades. Y hablar de eso es hablar de muchas cosas, no solamente de medio ambiente a secas, es hablar de modelo tributario, de que las empresas en Quintero Puchuncaví pagan la misma patente que pagan los pequeños negocios del comercio de la esquina, que pagan sus patentes en Vitacura, y no así retornando ingresos a la comuna de Puchuncaví. Hablar también de condiciones de participación pública, no solamente en términos de abrir un proceso de participación ciudadana, que es lo que hoy día establece la normativa en términos de observación y respuesta a observaciones, sino de generar condiciones de participación política en las comunidades, que es diferente a el concepto jurídico de participación ciudadana. Y también, por último, de condiciones para ordenar el territorio. Hoy jamás va a haber una distribución equitativa de las cargas y los beneficios si es que no hay condiciones para ordenar el territorio. Por ejemplo, no sé si vieron lo que sacó ahorita el Ministerio de Agricultura de regular los loteos, la venta de loteos de derechos en los territorios para justamente evitar afectaciones a las condiciones de biodiversidad que hay en la zona, a propósito de que si uno disminuye los metrajes cuadrados por los cuales se venden estos derechos, cada casa arma su pozo, cada pozo incide en la napa subterránea, eso afecta el bosque nativo, si se afecta el bosque nativo, aumenta la temperatura del suelo, si aumenta la temperatura del suelo, por cierto, que contribuye a la crisis climática. Entonces, creo que hay al menos 3 aspectos importantes respecto a la justicia ambiental. El tema más que todos conocemos, la distribución justa de carga y beneficios, que eso es directamente proporcional a una sociedad dividida entre quienes más tienen y quienes menos tienen. La participación, no en términos de las observaciones que hoy te plantea el proceso regulado en la 19.800, sino las condiciones de participación política. Es evidente que una comunidad y quienes hoy patentan los registros domiciliarios de las grandes empresas. Entonces, a lo que quiero apuntar, y con esto cierro la primera pregunta, es que el concepto de justicia ambiental implica necesariamente un abordaje mucho más amplio del problema ambiental. Es hablar particularmente de política ambiental, de ecología política. Porque como les señalaba en un principio, como dijo Chico Mendes, que por lo demás se me olvidó decir algo muy importante y muy triste por lo demás, que fue asesinado en 1988, después de dar una gran batalla por la protección de la Amazonía, es que esto es indivisible con una sociedad que hoy establece como único mecanismo de desarrollo y de generación de cadenas de productividad la exportación de recursos naturales.
Si no abordamos ese problema, digamos, central, que es el corazón hoy de la crisis climática, a mi juicio, que es finalmente el motor de cómo el capitalismo se ha desarrollado desde hace 400 años en adelante, perdemos de vista la sustantividad de la batalla ecológica, porque es finalmente una batalla civilizatoria, por los mínimos civilizatorios para las generaciones futuras, para ustedes, para su hijo y para sus nietos. Si no abordamos hoy el problema de que el mundo entero, en 1980 ya clausuró su posibilidad de regenerarse en función de los altos niveles de consumo, hoy necesitamos cerca de 4 planetas para sostener los niveles de consumo del hombre promedio, de la mujer promedio en el mundo. Si no abordamos ese problema, que es el estructurante de las luchas ecológicas, estamos renunciando a solucionar el problema de la crisis climática. Y a mi juicio, la justicia ambiental, por tanto, debe ser una batalla política a toda costa, y esos creo que yo son los criterios por los cuales hoy día necesitamos abordar la urgencia de la lucha ambiental. Vale, muchas gracias, de verdad, así como creo que me abriste muchas puertas respecto a lo que tú dijiste, como de una batalla ecológica, de lo que tenemos que ir haciendo como en futuro, como personas, como individuos, como políticos, etc. Ya. La segunda pregunta va igual en relación a tu condición de diputado, en este caso del Distrito 6, debido a que va en relación con el tema de Petorca, Puchuncaví, Quilpué, Quintero, y es respecto a cómo has visto el actuar de la institucionalidad hasta el día de hoy en los problemas ambientales que existen en estas comunas, y si crees que es importante la opinión ciudadana en las soluciones de estos problemas. Ya, súper. Bueno, aquí probablemente Mauricio luego podría hacerle zoom al fallo de la Corte Suprema en favor de las comunidades de Quintero Puchuncaví, que presentó la ONG, la Defensoría Ambiental, si no me equivoco, el año 2020, y que todavía es muy genérico por lo demás, pero tiene una perspectiva de derechos humanos en la interpretación el artículo 19 de la Constitución del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es muy importante eso porque creo que ese fallo es histórico porque orienta una forma distinta de abordar los problemas ambientales en Chile. Si pueden echarle un vistazo, el fallo de la Corte Suprema sobre Quintero Puchuncaví. Bueno, respecto a la pregunta, a ver, estuve pensando también, a propósito que me mandaron las preguntas previamente para que las pudiera preparar. Yo creo que hay 4 cosas. Quizás problemas sobre la institucionalidad ambiental. Primero, que las decisiones en nuestra región han estado sometidas al vaivén político. O sea, hoy la separación entre lo político y lo técnico es una ficción en materia de política ambiental. ¿Por qué lo señalo? Comisión de Evaluación Regional Ambiental, proyecto termoeléctrico de Los Rulos, por el cual hemos luchado en la provincia de Marga Marga durante muchos años, se aprobó pese a observaciones de fondo que hasta el día de hoy hacen que la comunidad resienta y que por tanto políticamente esto no se puede aprobar. Si hubiese sido un problema técnico y las autoridades en su momento hubiesen fallado técnicamente, la termoeléctrica Los Rulos no tendría por qué hoy estar todavía en suspenso. Debía haber sido aprobada rápidamente. Y en su momento las seremías, que son elegidas a dedo por el presidente de la República, y el intendente también que eligió a dedo por el presidente de la República, son los que conforman la Comisión de Evaluación Ambiental y que por tanto hacen así o así a los proyectos. Por tanto, el criterio técnico deja de ser técnico cuando finalmente le respondes al lobby político que ejerce tu presidente y también la visión política que ejerce tu presidente. Por tanto, hoy día estamos muy lejos de tener una política ambiental de Estado, sino que, al menos desde el punto de vista de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, tenemos más bien una bajada de línea de lo que piensa el presidente y su visión ideológica respecto a un territorio. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, el tema de los rulos. Es claro, hoy día la Comisión de Evaluación Ambiental Regional es muy cuestionada en el Parlamento y se ha intentado mover su presidencia a el gobernador para que se vea mucho más reflejada la visión territorial, democrática, pero yo creo que aún con eso es insuficiente, es absolutamente insuficiente. Porque también finalmente depende del gobernador y el gobernador puede digamos, decir que sí, que no, en función también de su propio criterio. Como el caso del acueducto, hay un proyecto que conecta una desaladora en Quintero, ojo, una desaladora en Quintero, o sea, ya estamos
planteando que va a haber una desaladora sin un estudio de impacto ambiental, sino con una mera declaración que conecta un tubo que pasa por la zona de amortiguación de, adivinen qué, de la Reserva Nacional La Campana Peñuelas. Zona de amortiguación, pasa el tubo por ahí y llega hasta Tiltil para entregarle esa agua a fines industriales, dígase mineras en castellano. Entonces, ahí tenemos otro problema. Nosotros observamos y estamos judicializando ese caso y tenemos en poquito tiempo más una defensa en tribunales de que creemos que por el hecho de ser una reserva mundial de la biosfera declarada por la UNESCO en la década de los 80, tiene que haber algún estudio de impacto ambiental. O sea, no puede haber una burla decir que esto no genera afectación, así como así. Entonces, ese es un tema. Comisión de Evaluación Ambiental Regional. Lo otro, los fiscalizadores. Hoy día tenemos la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que fiscaliza, y que tiene, fíjense, ojo, el Ministerio del Medio Ambiente tiene 33 veces menos presupuesto que el Ministerio de Defensa. Y la fiscalización que hace hoy la Superintendencia de Medio Ambiente en la región de Valparaíso, al menos cuando yo entré a ser diputado, eran 4 fiscalizadores. Y incluso algunos eran honorarios. Era una vergüenza. O sea, con 4 fiscalizadores creo que, si no me equivoco, tienen que revisar cerca de 300 resoluciones de calificación ambiental. Es imposible, es físicamente imposible. Ellos debiese durar el día 50 horas y ellos trabajar las 50 horas como explotados para poder resolver todas las dudas. Entonces, lo que hace hoy día la Superintendencia de Medio Ambiente es como que hace lo que se llama la fiscalización ejemplo, que es fiscalizan a una para meter miedo a las otras, porque no alcanzan a fiscalizarlas todas. Entonces, ahí tenemos un problema, un gran problema. La Superintendencia de Medio Ambiente hoy día tiene muy bajo presupuesto, tiene muy pocos profesionales, son excelentes profesionales por lo demás, excelentes profesionales, pero no tienen la robustez del Estado para ser súper. No lo acompaña el Estado. ¿A qué beneficia que no acompañe el Estado, que no acompañe la regulación a las empresas privadas? Por otro lado, hoy no existe una línea de base pública, me refiero a, por ejemplo, Reserva Mundial La Campana Peñuelas, quiere ponerse un proyecto ahí. Es ese mismo proyecto, con sus propias consultoras privadas, las que generan el estudio, y que por tanto hacen el levantamiento de especies, bla, bla, bla. O sea, no hay un organismo autónomo técnico particularmente, y uno podría decir, vale, ok, las consultoras privadas pueden hacerlo súper bien. Yo no dudo de la capacidad profesional de las consultoras privadas, pero hemos descubierto, en una comisión investigadora que levantamos en el Congreso, de que esas consultoras privadas tienen profesionales que ya trabajan en las empresas. Entonces, el órgano digamos técnico, entre comillas, que está contratado por la empresa privada, tiene de todas formas algún tipo de puerta giratoria de intereses entre empresa y quien hace el proyecto. Ese proyecto después, obviamente, lo revisa el servicio, pero creemos que ahí debiese haber otro mecanismo, o sea, que exista la posibilidad de que haya líneas de base de diagnóstico de territorio que sean públicos, que sean, por ejemplo, las universidades, con distintas carreras que levanten, que hagan esta pega, para que después sea mucho más confiable el estudio. De hecho, así se han rechazado muchos proyectos, como incluso hasta Dominga, mediante ese mecanismo. Finalmente, hoy tenemos un sistema donde las resoluciones de calificación ambiental, si no me equivoco, ahí me corregirá el juez, vienen desde el 97 o del 2000 en adelante. O sea, de ahí para atrás no hay jurisdicción, entre comillas, de las competencias de los órganos ambientales. Aquí, por ejemplo, cuando pasó el tema de las intoxicaciones masivas, el 2018, en la escuela Liceo Politécnico de Quintero, llega Salud a tratar de hacerse cargo de problemas que son ambientales. Entonces, no hay una capacidad de fiscalización plena, aparte de no tener fiscalizadores con criterios medioambientales, sino que básicamente la Seremia de Salud se intenta hacer cargo de problemas que son ambientales. ¿Por qué? Porque no tienen resolución de calificación ambiental. Hoy, de todas las empresas que hay en Quintero Puchuncaví, la otra vez estábamos viendo que cerca de un tercio, no me equivoco, no quiero dar un dato malo, pero hay pocas resoluciones de calificación ambiental cuando todas debiesen tener. Entonces, todas debiesen someterse a estudios de impacto ambiental, aunque se haya hecho la ley después de que se creara la empresa. O sea, debiese aplicar esa norma de forma retroactiva, que entiendo lo que se hizo en Perú.
Ah, mira, ahí alguien da fe a lo que digo, no es que no estoy mintiendo. Y por último, el tema de la opinión ciudadana. Yo insisto, aquí se habla mucho de participación ciudadana. Yo creo que en un mundo fragmentado, hiperindividualista, con baja educación ambiental, con bajo tiempo para participar, porque la gente se demora 2 horas en ir y volver a la pega, porque las mujeres están sometidas a los cuidados, qué sé yo, al trabajo doméstico, las condiciones de participación política pública en Chile son súper bajas. De hecho, Chile es uno de los países que tiene más bajos índices de asociatividad. Y para tú poder hacer participar a la gente, tienes que dar condiciones de asociatividad. No es solamente llegar y decir, ya, ok, chiquillos, participen, y en la junta de vecinos pegáis los carteles y que llegue la gente. Eso es una ficción, y eso es lo que hacen las empresas. Y por lo demás, pegan los afiches, y después te llaman al club deportivo y le regalan poleras para que nadie vaya a esa actividad, ¿cachai? Entonces, eso es algo que pasa, que sucede. Y eso es un problema político. Y se supone que la institucionalidad ambiental es para que eso no suceda, pero está sucediendo. Por tanto, yo podría concluir que esta institucionalidad ambiental está creada para que eso suceda. No sé si se entiende un poco la analogía. El derecho crea realidad y al mismo tiempo la realidad también transforma el derecho, porque el derecho es un fenómeno social. No es una idea abstracta, una filosofía, sino que tiene que aplicar. Si no funciona el derecho, hay que cambiar el derecho y también construir una cultura distinta. Aquí no niego tampoco las visiones más cultural quizás de la conformación de la realidad social. Eso respecto de la institucionalidad medioambiental. Claro. Vale, muchas gracias por la respuesta. No sé si alcanzas a hacer la tercera porque, bueno, en honor al tiempo y lo que nos dijeron tus asesores, no sé. Sí, si acaso. De hecho, súper corto, en 1 minuto la hago. Ya, bueno. La última pregunta entonces que le tenemos al diputado es si se tienen propuestas como en relación a, porque lo que pasó después, por ejemplo, del tema de ventanas, es buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar ambiental, básicamente. Entonces, la pregunta es si en la Cámara de Diputados existen estas propuestas para lograr ese equilibrio o todavía es algo que no se ha conversado o no existe. Eso. Sí, eso es importante porque la pregunta de fondo es cómo creamos un modelo que sea equilibrado. Y el modelo no va a pasar por una ley, por 2 leyes ni por 3 leyes, ni siquiera por la ley marco del cambio climático. El modelo pasa primero por una constitución, que ahí Camila tiene mucho que enseñarnos. Y segundo pasa también por una cultura empresarial en función de un modelo de desarrollo que queramos debatir en Chile. Pero, si hablamos de leyes, hoy creo que hay aspectos a destacar. No todo es malo, la cosa avanza, la cosa es mejor que hace otros años atrás, y la cosa es mejor que en otros países. No quiero decir que aquí está todo malo y todo un desastre y aquí mejor suicidemos, no. Aquí avanza la cosa, pero avanza lento, pero avanza, ¿ya? Pero hay leyes que podemos destacar, como la Ley Marco de Cambio Climático, que hace poquito anunció el presidente, que le dio suma urgencia y que ya se sacó hace aproximadamente un mes, que genera un marco, por cierto, para evaluar los avances en materia de reducción de gases de efecto invernadero y de hacer que las huellas de carbono, etcétera, huella hídrica y todo aquello sea más medible, ¿no? Que tengamos algún control. Lo otro es la reforma del sistema de biodiversidad y áreas protegidas, que también es una modificación a la ley 19.800, de ley de bases generales del medio ambiente, donde ha estado pegado mucho tiempo, que tiene que salir luego esa ley. Por otro lado, algunas leyes quizás más simbólicas. Yo presenté un proyecto el año pasado que se aprobó y está pegado en el Senado, que es la ley para tener penas ejemplares a la hora de robar agua, particularmente enfocado en grandes industrias, que es justamente que no paguen multa, como se hace acá por parte de algunos ex empresarios DC que pagan multa de 15 millones, que después se las dan vuelta, porque creemos que gente que comete ese tipo de práctica hay que frenarla rápido. Entonces eso está pegado en el Senado todavía. Y por otro lado, una ley que prontamente vamos a votar, que a mi juicio es muy interesante, que es la ley para en suelos siniestrados por incendios forestales, no se pueda cambiar el uso del suelo y se propenda siempre a la regeneración de la cubierta vegetacional. Me parece que eso es clave, porque hoy día uno de los principales factores de aumento de las temperaturas no solamente son los gases de efecto invernadero, sino que es la deforestación, particularmente de bosque nativo, y el cuidado del uso del suelo. Entonces creemos que ahí al menos hay algunas normas que van en una buena orientación y que estamos esperando que salgan rápido del Congreso. Eso. Vale.
muchas gracias de verdad nuevamente. No sabía que habían tantas leyes, la verdad, ahora en la Cámara de Diputados. O sea, espero que vayan avanzando lo más Está la rápido ley posible. también de terminar con las termoeléctricas al 2025, pero eso es un poco ya estamos en 2022, está hace 2 años, pero eso ya depende del proceso de descarbonización que el gobierno está planteando, que esperemos que esté listo al 2000, no más allá del 2030, para ser bien realista, o 2035, qué sé yo. Pero el 2040 es muy lejos, por si acaso. Sí, Eso, ojalá. chiques, me tengo que ir. Muchas gracias por la invitación. Así que a disposición del trabajo que ustedes también me encomienden. Un abrazo. Bueno. Sí, muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Adiós, que te vaya bien. Chao, Diego. Ahora, Chao, Cami. Chao, Mauricio. Que estén bien. entonces vamos a seguir con lo que estábamos hablando. No sé si Camila prefieres venir ahora también por temas de tiempo, antes de Mauricio, no sé qué opinas tú. Sí, igual voy a ser bien breve en las respuestas, pero le decía a la Maite que también por ahí por las 8:30, 8:40 yo tengo que retirar, así que voy a escuchar un ratito al Mauricio, pero me va a ir como a la mitad, si es que a Mauricio no le molesta. Pero voy a ser breve para que también, si también Mauricio tiene que hacer más cosas, no tomarme tanto tiempo. Ya, entonces vamos con la siguiente expositora, Camila Zárate. ¿Quieres hacer una breve presentación tuya antes de empezar con las preguntas? Bueno, creo que ya me han presentado harto. Soy ex constituyente ya de la Convención Constitucional, hace muy poquito que ya dejamos esa labor. El 4 de julio entregamos la propuesta y estamos obviamente a puertas del plebiscito, así que haciendo harta campaña, harta difusión del texto para explicar a la gente de qué se trata. Durante la convención fui coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza y Naturales Comunes y Modelo Económico, junto a Juan José Martín. Y bueno, yo he sido también dirigente socioambiental, fui por varios años vocera del Movimiento por el Agua de los Territorios, que es un movimiento que articula organizaciones socioambientales de Arica hasta Magallanes, y que hemos dado una lucha importante por la desprivatización del agua en nuestro país. Que sería mi presentación. Soy del Distrito 7 de Valparaíso y también de la organización Red Parque Capitería, que estamos defendiendo un bosque esclerófilo de la comuna. Bien, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a pasar en honor al tiempo a las preguntas que tenemos preparadas como el ECOIC para ti. Y la primera, la misma que le hicimos al diputado Diego Ibáñez, es ¿qué vendría a significar para ti la justicia ambiental? Bueno, no quiero repetir mucho las ideas que decía Diego, y obviamente todo esto tiene una dimensión política importante, pero evidentemente tampoco creo que nos podemos quedar en la definición, ¿cierto?, desde el ámbito del derecho de esta distribución de cargas-beneficios, porque evidentemente no responde a toda la universalidad que significa el concepto de la justicia. Y creo que uno de los conceptos más esenciales que hemos vivido, sobre todo desde los movimientos socioambientales, ¿cierto?, desde los territorios que han estado en lucha también por la justicia, tiene que ver con una mirada a los derechos, o sea, que ponga en el centro, ¿cierto?, los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos humanos ambientales, los derechos de la naturaleza, y los de recientes también derechos de los animales. Y en ese sentido entendemos que existen derechos, un derecho de acceder a la naturaleza, un derecho a la naturaleza de seguir existiendo también, ¿cierto?, que se ve vulnerado. Y ese derecho de acceso, en el caso de quienes quieren acceder a ella, estamos hablando de un derecho que se vulnera no solamente para los humanos y las comunidades que habitan en esos espacios naturales, sino también de una mirada no antropocéntrica que le hemos llamado, para los individuos que habitan esos ecosistemas y que no son humanos, como podría ser una vulneración de la justicia ambiental, en el caso, por ejemplo, de Dominga, para los pingüinos, y no necesariamente para los seres humanos que habitan ahí. Y nos parece que esa dimensión es relevante, y también la dimensión evidentemente de la naturaleza en el centro, porque la naturaleza también está pasando por una situación de injusticia al ver la vulneración completa de la mantención de sus ciclos, de sus procesos y de la existencia misma. Así que entendemos que hay un problema que es grave en términos de derechos fundamentales,
cuando hablamos de justicia. Y esa problemática grave evidentemente también se refleja con los procesos de injusticia y de desigualdad, ¿cierto? Yo creo que una de las desigualdades más evidentes en nuestro país son las desigualdades de los territorios que le hemos llamado sacrificio hídrico, ¿cierto? Que son las 188 comunas que están viviendo decretos de escasez hídrica en nuestro país, con más de 400.000 familias tomando agua de camión de aljibe, animales que mueren de desnutrición, porque no tienen agua que beber, no tienen pasto para poder consumir, y a su vez también la injusticia para la naturaleza, que tengamos 16 ríos agotados, es decir, que ya no pasa agua por esos ríos, o sea, que la situación de Petorca es una situación de desigualdad, y también le decía de injusticia en todas las dimensiones, ¿cierto? Una injusticia para la comunidad que vive ahí y que no puede tomar agua de la llave, que tiene que estar detrás de un camión aljibe para que precarizadamente pueda recibir agua, la situación de los animales, que ya no pueden tomar agua, evidentemente, de los espacios naturales, y que en el caso de los animales de ganado tampoco tienen forraje, por eso mueren de desnutrición, y lo que sucede también con los ecosistemas, ¿cierto? Que ya no tengamos, o sea, que no existan ríos, que no existan ecosistemas en esos lugares, pero sí existan monocultivos, monoplantaciones que no son ecosistemas, ¿cierto? Que son ecosistemas enfermos. Y esa situación yo creo que también es muy traumática respecto a las zonas de sacrificio en nuestro país, ¿cierto? O sea que ya lo venía diciendo el diputado, que tengamos espacios, territorios en donde incluso los modos de vida de las personas ya están totalmente vulnerados, es decir, que en Quintero y Puchuncaví, un balneario donde la gente hace muchísimos años en ese lugar generaba turismo, generaba comercio, en más Putaendo, o sea, perdón, Puchuncaví, el nombre que tiene Puchuncaví tiene directa relación con la zona alimentaria y las semillas, era un territorio muy ligado a lo que es la agricultura campesina, pero todo eso fue en el fondo totalmente destruido, aunque es un territorio de resistencia, y eso es lo interesante, debido a un modelo que se instala, un modelo, ¿cierto?, extractivista de industrialización que se instala sin, obviamente, ninguna consulta de la comunidad. Entonces tenemos un modo de vida de la comunidad que es totalmente distinto al modo de vida que se instala a través de la industria, y que además es contaminante, y por tanto genera episodios de contaminación en donde ni siquiera se puede la gente educar. Y es complejo porque finalmente te das cuenta que la vulneración de los derechos humanos ambientales también son vulneración de otros derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación. O sea, si los niños hoy en día no pueden ir al colegio porque no pueden respirar el aire en el colegio, porque estás vulnerando el derecho a la educación. Lo mismo pasa en Petorca, cuando los niños no pueden ir al colegio porque no hay agua en el colegio. O sea, hay vulneraciones también que son sistémicas en la medida de que los derechos humanos ambientales se vulneran. Y creo que esto también tiene directa relación como en términos de lo que estamos planteando cuando hablamos de justicia, no solamente de pensar en un proceso en el cual decimos ya, ok, las actividades no pueden seguir después de esta línea porque luego de esto en el fondo estamos vulnerando a la humanidad o a la comunidad, y luego de esto estamos vulnerando a la naturaleza misma que se siente amenazada. En el fondo, aquí se detiene la actividad humana porque vamos a hacer esto. Yo creo que la fórmula está errada con pensar la justicia desde esos límites, desde esa simple distribución carga-beneficio. Yo creo que justamente se van a producir siempre más procesos de injusticia si no somos capaces de dar un giro y pensar que lo que tenemos que hacer respecto a la naturaleza no es decir hasta dónde la destruyo, es decir, cómo yo habito con ella, cómo yo tengo una relación recíproca con la naturaleza, en donde entendamos que somos parte de la naturaleza, que tenemos una relación indisoluble con ella, que sin naturaleza no vivimos, que somos un animal más, que en 3 días nosotros, si dejamos de consumir agua, nos morimos, o si dejamos de respirar más de 10 minutos. Y cuando entendamos eso, y entendamos el lugar que tenemos en la naturaleza, que somos una fracción de segundos en ella, yo creo que recién ahí vamos a poder decir, ok, ¿qué es lo que sí podemos hacer? No al revés, no hasta dónde llegan nuestras actividades para no destruir. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Porque es lo que con la naturaleza podemos hacer. Y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender mucho de las cosmovisiones ancestrales, y donde el buen vivir también es un espacio de donde situarse en ese análisis. Vale, muchas gracias. Sí, de hecho, cuando uno habla de zonas de sacrificio, ya se habla de que hay personas que valen menos que el resto, por eso son sacrificadas, como, valga la redundancia, como en su zona, y eso en pos de un modelo que es el que estamos viendo y que sería ideal que cambiara, porque claro, la pregunta debería cambiarse, ya no es como hasta dónde destruyo, sino que deberíamos ya saber que vivimos en solamente un planeta y que tenemos que cuidarlo por ende, si no, no hay nada más que hacerle.
Entonces, ahora pasamos a la segunda pregunta que te tenemos, y es en relación a tus experiencias, si tienes vivencias, relatos que has escuchado de otras personas, ¿cómo calificarías en cuanto a eficiencia la función de las diferentes instituciones ambientales chilenas? ¿Crees que tienen un rol efectivo hoy en día en la justicia ambiental? Y en relación a esa misma pregunta, ¿es para ti importante la participación ciudadana en este tipo de procesos? Eso. Bueno, yo creo que hay que decir que en Chile hay una institucionalidad ambiental que está funcionando, pero evidentemente tiene varios problemas. Si no estuviéramos con problemas en la institucionalidad ambiental, no estaríamos pensando en cambiarla, ¿cierto? A nivel sobre todo constitucional. Nosotros hemos determinado que los principales problemas es por una parte, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿Qué es lo que hoy en día obstruye el acceso a la justicia? Y creemos que una de las cosas que obstruye el acceso a la justicia es, por ejemplo, la burocracia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con que en estos momentos los tribunales ambientales, la Superintendencia de Medio Ambiente, son entidades que solamente conocen respecto de instrumentos de gestión ambiental. Y eso, bueno, quizás Mauricio se lo va a explicar mejor. Pero tiene que ver, por ejemplo, que tiene que haber involucrado una norma de calidad ambiental, tiene que haber involucrado una resolución de calificación ambiental. Luego, cuando tú te vas a una resolución de calificación ambiental, tiene que haber involucrado entonces un proyecto que requiera de ese instrumento y que por tanto también haya sido autorizado su funcionamiento después de el 93 o el 94, entonces empieza a haber toda una burocracia de instrumentos que también dificultan el ámbito de competencia de los distintos organismos. Otra cosa que también fue bien compleja en el acceso a la justicia era determinar quién era el legitimario activo, que le llaman, que es determinar quién puede acceder a la justicia. Hubo mucho tiempo que estaban incluso cuestionándose si los municipios podían o no podían. Entonces ahí ocurre todo un problema en donde, por ejemplo, el solo hecho de que nosotros tengamos un derecho humano a un medio ambiente libre de contaminación y que la contaminación la determinen ciertos parámetros y que los humanos seamos los que tengamos ese legítimo derecho, no la naturaleza, ya empieza a haber todo un problema, ¿cierto?, de tener que estar explicando por qué yo tengo que ir a ese tribunal a exigir que ese privado, porque generalmente es un privado, se haga cargo del daño que cometió. Y además de eso, bueno, en el caso, por ejemplo, de las demandas por daño ambiental, la prueba también le corresponde a quien va a decir que hay un daño. Entonces, eso también significa todo un proceso de probar que hubo efectivamente un daño y que es evidentemente muy complejo para comunidades que no tienen esos accesos ni a esas pruebas. De hecho, con suerte los titulares pueden acceder a ese tipo de información porque además es bien complejo de poder obtenerla y no solamente por no tener los profesionales. Y creo que ya, bueno, lo decía Diego, una de las principales también problemáticas de acceso a la justicia tiene que ver con el dinero, o sea, que en el fondo no tengas la posibilidad de pagar por un abogado y que por lo mismo tengas que estar detrás de las clínicas ambientales de las distintas facultades y que tengan alguna apertura para recibir casos, o las comunidades tengan que estar detrás de las ONG, y obviamente las ONG también tienen que estar recibiendo recursos que son limitados y por tanto muchas veces se tienen que hacer cargo de causas judiciales que pueden ser de connotación pública. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo que quiero es ir a denunciar un robo de arios? Eso ya es algo que quizás no sea tan interesante ni para la ONG ni para la clínica y te queda sin posibilidad, ¿cierto?, por parte de las comunidades. Yo creo que esas son grandes dificultades, lo que tiene que ver como con la burocracia del acceso a la justicia ambiental. Otra cosa tiene que ver ya como con un punto de vista mucho más político, y es justamente lo que es la persecución de los dirigentes socioambientales, y una persecución que es política, una persecución que es laboral, de hecho incluso en tus mismos ámbitos del trabajo, ¿cierto? Si es que hay alguna vinculación entre tu trabajo, entre las empresas que además tienen una cierta fama entre sí, un cierto acercamiento, y eso te complica mucho, ¿cierto?, en el ámbito personal, pero a su vez también, y es algo evidentemente que se está investigando y todo,
Ya lo venía diciendo, ¿cierto, Diego? Lo que ha pasado a nivel latinoamericano, ¿cierto? Respecto de ya derechamente los asesinatos empresariales, ¿cierto? Que son las mismas empresas las que costean esto, pero nosotros tenemos... o sea, nosotros creemos, por ejemplo, y eso es parte de los peritajes que se han estado haciendo, que el caso de Macarena Valdés es un caso en que efectivamente la empresa pagó para asesinar y hacer parecer que ella se había suicidado. Y eso es lo que la familia también sostiene y es lo que hemos podido también encontrar a través de distintas pericias. Y el caso de Macarena Valdés es un caso muy emblemático, además, porque ella es mujer, es indígena, es mapuche, y a su vez también está defendiendo los ríos, ¿cierto? Que los ríos fueran libres. Entonces, para nosotros es súper importante ese caso, pero en realidad es un caso extremo respecto de lo que sucede todo el tiempo, porque hay persecución policial de los dirigentes, lo hemos visto incluso cuando se publicaron... lo que eran los Paco Leaks, ¿cierto? Y salían, las principales organizaciones que salían a perseguir eran muchas organizaciones socioambientales. Entonces, los carabineros, o sea, se pone ahí dinero para que nos estén investigando a nosotros, ya hay problemas en el ámbito laboral, en el ámbito personal, porque tú tienes que dejar de lado tu vida por esto, y a su vez también hay prácticas empresariales que son súper complejas y que tienen que ver con buscar todos los mecanismos posibles para disgregar a la comunidad, ya sea comprando dirigentes, ya sea buscando, bueno, el mecanismo de que la empresa parezca viable, ¿cierto? Que da trabajo, apoya, entonces además se genera toda una tensión, ¿cierto? A nivel de la comunidad que también alimentan estas distintas empresas porque además no está regulado eso. Y esto tiene mucha relación ya con lo último que me preguntabas, Maite, acerca de, por ejemplo, lo que son la importancia de la participación ciudadana. Y aquí donde nosotros decimos, bueno, para nosotros la verdad es que hay una falencia importante porque hoy en día la comunidad solo participa si es que hay un estudio de impacto ambiental involucrado, de manera, digámoslo sí o sí. En cambio, si hay una declaración, tiene que la comunidad solicitarlo, pero nos parece que además ese proceso, al no ser vinculante, es un proceso súper insuficiente. O sea, no es un proceso de construcción conjunta de política pública, no es un proceso en que realmente tú puedas incidir efectivamente en la resolución final, y nos parece que si hubiese un proceso de democratización mucho más fuertes, en que la comunidad realmente pueda decidir incluso por su modo de vida, por su ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, había muchas cosas que se podrían incluso impedir y no tener que llegar a estos procesos de judicialización que le venía diciendo hace un rato, si es que la participación fuera mucho más directa en la toma de decisiones anteriores de, por ejemplo, qué tipo de proyectos, de actividades se van a emplazar en el territorio. Ahora sí. Vale. Sí, de hecho, cuando uno va a los territorios, muchas personas cuando llega y se pone, no sé, una termoeléctrica, cualquier tipo que impacta con el medio ambiente, la gente se pregunta como a quién le preguntaron, como quién dijo que se podía hacer acá, como por qué no nos preguntaron la opinión, porque claro, la resolución se hace como entre cuatro paredes, son muy pocas personas las que participan y tienden a participar las mismas personas que están relacionadas con los proyectos que se van a situar con impacto medioambiental. Entonces, claro, es un tema que ahí queremos trabajar y por eso lo tenemos ahí en nuestros ejes de declaración del ECOI. Entonces, la tercera y última pregunta que te tenemos a ti, Camila, es respecto a tu trabajo como ex constituyente. Y en base a eso, si crees que la nueva constitución viene a ayudar a una mejor institucionalidad ambiental, y a tu perspectiva, ¿crees que faltaron tópicos en el borrador de la nueva constitución como en relación a lograr el objetivo de justicia ambiental? Eso. Ahí sí, yo creo que evidentemente sí, mejora y mejora bastante. Partamos con la base de que lo único que tenemos hasta ahora es un solo artículo que habla de medio ambiente, no habla de naturaleza, y habla de un medio ambiente libre de contaminación. Yo le decía que la dificultad de la palabra contaminación es que la contaminación es o no la superación de ciertos parámetros. Según lo que dice la ley de base de medio ambiente, y a su vez también dependemos mucho, por ejemplo, para determinar que existe contaminación, que existan normas de calidad ambiental. Estas normas de calidad ambiental las genera el Ministerio de Medio Ambiente, muchas de ellas están por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, muchos contaminantes no están ni siquiera regulados, entonces empieza a haber toda una complejidad de que eso no es contaminación, por ejemplo, pero creemos que el tema es que lo que tenemos que poner sobre relieve no es si hay o no hay contaminación, es si hay o no hay salud.
es si el medio ambiente es o no es sano para la vida humana, para la vida animal y para el propio ecosistema. Y ahí, bueno, ahí también hay reflexiones importantes respecto a lo que se entiende por salud, ¿cierto? Incluso hay toda una línea por parte de veterinarios y médicos que hablan de una sola salud, en que en el fondo si todos los ecosistemas están saludables, los humanos, los animales van a estar saludables también. Y una muestra de eso es la misma pandemia, ¿cierto?, del COVID-19, ¿cierto?, que en el fondo, a la medida que también los ecosistemas están enfermos, se está destruyendo la biodiversidad, también la proliferación de los virus se genera con mucha más facilidad. Entonces, todo tiene que ver en el fondo con una enfermedad también ecosistémica que estamos viviendo. Y bueno, ese es un caso, también es cosa de recordar lo que tiene que ver con las abejas que se están enfermando con el monocultivo, la situación de los plaguicidas. O sea, si tú vas yendo uno y uno, te vas dando cuenta de la importancia de que lo que se tiene que poner en el centro no es solamente si hay o no hay parámetros de contaminación, sino si hay o no hay salud. Entonces, la idea del medio ambiente sano nos parece que también es un avance sustantivo, y además juntarlo con la idea de lo ecológicamente equilibrado. Entonces ya el derecho humano ya no solamente un medio ambiente libre de contaminación, sino un medio ambiente sano y con un ecosistema que esté equilibrado. Además se amplían los derechos humanos ambientales, se habla, por ejemplo, de un derecho que es súper importante, que es el derecho al acceso a la naturaleza, pero responsable, ¿cierto? O sea, se entiende que no es para ir a hacer fiestas a la naturaleza, sino que para que nosotras tengamos una constante relación con ella, desde la mirada, ¿cierto?, que ya les venía diciendo, la relación indisoluble que tenemos con la misma, y que ya no pasemos por situaciones, ¿cierto?, de privatización de las playas por el hecho de que todos los dueños de los predios no dan ningún acceso a ella, y lo mismo pasa con la cordillera. Ese tipo de cuestiones ya debieran resolverse también con este derecho humano al acceso responsable. Y además se establece ahí una acción que tiene que después regularse a nivel de las leyes particulares acerca de ese acceso. Y además hay un derecho humano ambiental que se agrega, que es bien interesante, que es el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida. Y ahí también sería, bueno, uno de los elementos de la naturaleza más relevante, evidentemente, junto con el agua, que también entendemos que es esencial para la existencia y que nos parece interesante también por la situación que vivimos actualmente, en donde 6 de cada 10 chilenos están viviendo en una zona saturada. Por otra parte, está la vinculación de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Yo les comentaba, ¿cierto?, que en más de una ocasión ocurre que no es el vulnerado un ser humano o una comunidad humana, sino el ecosistema, la naturaleza en sí, animales, y nos parecía importante también, siguiendo la lógica de lo que ha hecho Ecuador, que pusiéramos a la naturaleza en el centro para que cualquiera persona pueda también hacer una acción con respecto a la naturaleza en sí. Y el derecho que se estaría garantizando para la naturaleza es, por una parte, yo le decía, el derecho a la mantención de los procesos, ciclos naturales, por ejemplo, el agua es un tipo de ciclo natural, de los ecosistemas probablemente de la naturaleza, y además del derecho a la restauración, que también es un derecho importante que se ha trabajado en otros países. Y yo creo que algo muy relevante en términos ya de institucionalidad propiamente tal, aparte de estas tutelas de derechos que se están estableciendo, tiene que ver con que los tribunales ambientales se van a mantener, pero van a aumentar su competencia. Ya no solamente es en relación a instrumentos de gestión ambiental, sino que tienen competencia respecto al resguardo de derechos humanos ambientales, como les venía diciendo, y los derechos de la naturaleza que también les venía mencionando. Y a su vez se establece un mecanismo, que es un nuevo órgano llamado Defensoría de la Naturaleza, que él viene a prestar esta asistencia jurídica gratuita importante, la asistencia letrada, que les decía que es tan compleja para las comunidades, pero a su vez también tiene un deber de promoción. Entonces, la idea con esto es que la gente, por ejemplo, como los trabajadores hoy en día que se acercan a la inspección y luego ven cuáles son las distintas estrategias que se pueden seguir, no necesariamente estrategias judiciales, incluso podrían ser estrategias administrativas, bueno, ahí la Defensoría es la que va a hacer toda esta orientación a la gente, y también va a ser una promoción de política pública para los otros organismos. Creo que otras cosas importantes de esta institucionalidad, para robustecerla, tiene que ver también con la educación socioambiental, que va a ser parte también de lo que es el derecho a la educación, está ahí y está también en el capítulo naturaleza, y eso es muy importante, ¿cierto?, para generar nuevas prácticas, para conversar estos temas que habíamos estado hablando, ¿cierto?, la relación que tenemos con la naturaleza, los instrumentos de ordenamiento territorial y de estado regional, en donde van a poner en el centro que las actividades
humanas también se distribuyan, entendiendo la cuenca y entendiendo también una administración ecológicamente responsable de la misma desde una mirada integral. Y creo que una de las institucionalidades más robustas y más importantes respecto de elementos que componen la naturaleza va a ser la relacionada al estatuto de agua, en donde se generan consejos de cuenca, se genera, donde con eso que se quiere democratizar, ¿cierto?, la participación de cómo se administra el agua, que hoy en día está concentrada solamente en los dueños del agua, las juntas de vigilancia, y se quiere democratizar con una mirada de cuenca que es mucho más integral, entendiendo que, también lo decía el diputado, los bosques con los humedales, con los suelos, están totalmente interrelacionados, y a su vez también lo que es la Agencia Nacional de Aguas, que viene a fortalecer a la Dirección General de Aguas, que hoy en día existe, y a su vez también en este proceso transicional y de redistribución se entregan muchas potestades a los gobiernos regionales, para que puedan también poner en el centro las prioridades de uso, que ya sabemos también hace una vulneración histórica, ¿cierto? Y eso también vendría con esta nueva institucionalidad, así que nos parece que toda esa nueva institucionalidad de aguas también que se está estableciendo, viene a robustecer, ¿cierto?, la institucionalidad en general, y por tanto también es tan importante aprobar. Ahora, en términos de lo que nos faltó, bueno, yo como ambientalista me hubiese querido mucho más cosas, me hubiese gustado haber establecido quizás más prohibiciones en términos específicos, pero también hay que saber confiar en el proceso democrático posterior de este nuevo, del Congreso, de lo que vayan a ser las próximas leyes, y con esta nueva orientación evidentemente vamos a generar una mirada muy distinta con respecto a la naturaleza, a los bienes comunes, la idea del Estado custodio, y que va a significar una adecuación normativa importante. De hecho, hicimos también en las normas transitorias, establecimos un consejo a cargo de hacer esa adecuación normativa, y eso también va a ser materia importante de lo que es la regulación en particular. Así que eso les podría comentar con respecto a esta materia. Ya. Vale, muchas gracias Camila. Voy a dejar al Aaron ahora para que siga como el tema del taller. Sí, primero que todo, muchas gracias Camila, y también para no desaprovechar el tiempo, ni tampoco desaprovechar la invitada que tenemos aquí, quisiera consultarle a profesor Mauricio, antes de que se vaya Camila Zárate, si tiene algo que acotar o comentar respecto de lo comentado por nuestra invitada Camila. Profesor. Sí, gracias. Que podrían ser muchas cosas, porque Camila la verdad es que habló temas súper interesantes y hace un barrido completo en sus 15 minutos de un montón de materias, pero si algo yo pudiese reflexionar sobre lo que plantea Camila, es justamente lo que, a ver, yo lo planteé, yo lo vengo planteando hace un tiempo, el año pasado, con ocasión de la inauguración de la 7ª Jornada de Derecho Administrativo de Chile. Yo planteé mi ponencia que tiene que ver con la integración del enfoque ecosistémico en la justicia ambiental, que en el fondo es esto que plantea Camila, de cómo nuestro ordenamiento jurídico, desde su origen hasta el día de hoy, ¿cierto?, nuestra institucionalidad ambiental ha puesto el foco solamente en lo que es la gestión ambiental. Y si bien el esfuerzo del constituyente de la Convención Constitucional estuvo por incluir, ¿cierto?, en una dimensión similar, ¿cierto?, a la que tiene el día medio ambiente, quiso subir, ¿cierto?, en esa dimensión a los recursos naturales. Sí, me parece que efectivamente la intención era potente, y me parece que hoy día quedaron con esto los bienes naturales comunes, quizá como planteado el cambio de paradigma. Yo creo que eso es interesante desde el punto de vista de la declaración de principios que hace el texto de la Constitución, de la propuesta constitucional. Finalmente, cómo se traduce todo esto en una canalización institucional de la protección tanto del medio ambiente como de los recursos naturales, es a través de lo que yo vengo planteando hace un buen rato, ¿cierto? Y que es lo que es la transformación, ¿cierto?, de nuestro paradigma que tenemos en Chile de la justicia ambiental como un contencioso administrativo, básicamente, un control de legalidad,
hace una justicia ambiental con un enfoque mucho más amplio, que es este enfoque ecosistémico. Me parece que yo creo que las normas que se han ido dictando en Chile en el último tiempo van en esa dirección. Yo creo que ha sido lento, pero yo creo que tampoco ha sido casual. Nuestro legislador, en cierta medida, también va a la par con lo que está pensando el constituyente. Prueba de eso, por ejemplo, lo que pasó en materia del agua, donde Camila planteaba la relevancia, hace un rato planteaba el caso de su región, cuando encontramos los monocultivos de palta y cítricos. Bueno, hoy día bajo la normativa que se acaba de aprobar en el Congreso, ese paradigma se acaba, porque se reconoce el agua hoy día como un elemento multidimensional, con un enfoque productivo, económico, social, por cierto, como relevando el derecho humano al agua, y por cierto con su función ambiental. Yo creo que ese es el camino, de cómo ir integrando estas miradas. Eso es lo que yo te podría decir, Aarón, a lo que plantea Camila, que efectivamente me parece un avance importante, insisto, en cómo se releva lo relativo a los recursos naturales de aquí en adelante. No solamente seguir en esta lógica de gestión ambiental y de protección ambiental y la garantía constitucional, porque eso ya tenemos, y ya tenemos bastante desarrollado. Lo que nos falta desarrollar como país, como institucionalidad, como modelo, es una protección inclusiva de los recursos naturales en este modelo de gestión ambiental. Muchas gracias, profesor. Entonces, Camila, con los comentarios de Mauricio, te agradecemos por haber estado presente en este taller y obviamente por contestar nuestras preguntas. Esperamos que te vaya muy bien. Y eso, muchas gracias. Ahora pasamos con nuestro último muchas invitado. Muchas gracias, Mauricio, Maite, Aarón y a quienes nos escucharon. Abrazo. Chao. Muchas gracias, de Chao, verdad, gracias. que te vaya bien. Como decía, ahora pasamos con nuestro último invitado, el profesor Mauricio Oviedo, si usted quisiera presentarse. Me voy a presentar, Aarón, como lo que soy, simplemente porque para hacer el contrapunto con Camila y con Diego, Camila se autodefine como ambientalista, así se planteó, y me parece bien, porque es su postura. Yo, en cambio, no soy un ambientalista, desde el punto de vista de la defensa a ultranza yo, antes de ser juez ambiental, soy, y siempre fui un abogado que me dediqué al derecho público en general. Y esa visión orgánica del derecho público, donde por cierto están ciertos recursos naturales, el medio ambiente y el derecho administrativo, hacen que yo tenga una visión con algunos matices de lo que plantea, por ejemplo, Camila. Porque tiene que ver, y también lo que plantea Diego. Si bien no discrepo de ello, me parece que lo que plantean es correcto. Yo diría que desde mi visión de abogado y de abogado especialista en derecho público, con estas variantes que denominaban, ¿cierto?, recursos naturales, veo la cuestión de la justicia ambiental con matices. Esa yo creo que es una diferencia muy relevante, porque podemos analizar el mismo caso Quintero Puchuncaví, los paltos cítricos de Pichidegua, innumerables casos, o innumerables focos de discusión, y siempre va a haber un contrapunto, porque cuando tú miras la cuestión ambiental, la problemática ambiental, si la miras desde el punto de vista del derecho, necesariamente tienes que integrar otras cuestiones. Por ejemplo, Diego hablaba en su exposición respecto de esta falencia de la existencia de proyectos antiguos, el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, desde el año 97 hacia atrás.
y cómo entonces en Chile convivimos con proyectos antiguos que sin resolución de calificación ambiental, al margen, por así decirlo, del sistema, el sistema actual y moderno y robusto que tenemos, cómo conviven con otros proyectos que sí, por estar en la época de los 90, ¿cierto?, ingresaron al sistema de impacto ambiental. Como abogado, necesariamente tengo que traer a mi cabeza distintos principios. Por supuesto está el derecho humano, la garantía constitucional, los conceptos de justicia ambiental de que se ha estado hablando acá, pero también están otros, ¿ya? Y que a veces aparecen como elementos que molestan, ¿ya? A quienes que molestan, que le causan un escollo, que son un escollo para aquellos que quieren solamente promover o impulsar la consecución de una garantía o un derecho. Por ejemplo, lo que planteaba Diego. Y me parece bien, ¿no?, que él defienda el punto, ¿cierto? Y que efectivamente ojalá pudiese hacerse una extensiva la evaluación ambiental a todos los proyectos existentes en Chile. Pero necesariamente ese razonamiento tiene que lidiar con lo establecido finalmente, con el orden jurídico establecido, y que tiene que ver con principios básicos de derecho público, de derecho privado también. Y eso es muy difícil. Eso es difícil de conciliar. A menos que efectivamente todos estemos de acuerdo con que hagamos una aplicación retroactiva de las leyes, pero si eso no ocurre, por falta de consenso en el legislativo, de aplicar ciertas normas de hoy a proyectos del pasado, lamentablemente tenemos que como sociedad jugar con las reglas del juego, ¿no? Vivir con las reglas del juego que se fueron dando, ¿no? Y ahí cobra importancia la justicia ambiental y el enfoque que hoy día tengan los tribunales ambientales y, por cierto, la Corte Suprema. Porque en el último tiempo se ha visto una tendencia jurisprudencial muy, muy interesante por parte de la excelentísima Corte Suprema, justamente en orden a no hacer una división estricta, pétrea, ¿no?, entre situaciones antiguas, situaciones nuevas, situaciones aparentemente reguladas, con situaciones que no están reguladas, situaciones en que se cumple, parece ir a la norma, versus esas mismas situaciones que, cumpliendo normas, igualmente generan efectos indeseados. Y yo creo que también ese avance, esa mirada progresiva que tiene la Corte Suprema, también ha sido fruto no solamente de la aplicación de los principios jurídicos medioambientales, aprobados, ¿cierto?, por la Cumbre Iberoamericana, sino que también tiene que ver con la experiencia misma como país. La experiencia que nosotros mismos como país vamos mirando, vamos viendo. Cuando creemos, ¿cierto?, desde el punto de vista de los modelos que implementamos, teóricos, matemáticos, lo que sea, ¿cierto?, que cierto instrumento de gestión va a resultar, y que va a resultar bien. Pero en el momento de los que hubo, ¿cierto?, en la práctica, o con el transcurso de los años, podemos constatar de que efectivamente no era tan bueno como creíamos, porque todos partimos al principio de la buena fe. Entonces yo creo que ahí cobra un rol súper relevante en la justicia ambiental, en la jurisdicción ambiental, para tener una mirada flexible, dinámica, que se ajuste, ¿cierto?, a los desafíos actuales de la ciencia, de la técnica, y por cierto, de lo que la misma sociedad está viendo. Profesor, muchas gracias por responder. Ya entiende su presentación la primera pregunta, lo que se entiende por justicia ambiental. Otra pregunta que quisiéramos hacerle es si usted cree que en Chile existen instancias de participación por parte de la ciudadanía
y con el gobierno en materia ambiental, dígase una participación ciudadana vinculante? Participación vinculante en Chile no tenemos. Entendiendo, Aarón, como vinculante aquello que efectivamente obliga. Y efectivamente una participación en ese nivel en Chile no existe. Existe sí, yo creo que hay que destacar igualmente las cosas buenas, un modelo participativo en materia, por lo menos en materia de evaluación ambiental, bastante importante, bastante reglado, ¿cierto? Que entrega y bastante derecho, ¿cierto?, a la ciudadanía, y que además le entrega, una vez que se participa, una vez que el ciudadano hace de efectivo ese derecho, le entrega mecanismos de protección jurisdiccional muy importantes, a tal punto que no es una mera participación opinión, sino que es una participación que incide en el desarrollo mismo de un proyecto desde la etapa temprana, quizás podría ser más temprano aún, y que finalmente puede seguir esa participación ligada al proyecto hasta su fase final, hasta su fase de reclamación judicial. Prueba de eso es que efectivamente muchos de los proyectos que hoy día se evalúan ambientalmente en el sistema o son corregidos, son rechazados o son mejorados, producto justamente de la participación ciudadana. En ese sentido, si bien no es vinculante, yo creo que tiene una incidencia bastante importante. Perfecto, profesor. Y como último punto, a manera de una opinión general, entendiendo que no todos aquí somos entendidos en el derecho o leguleyo, por así decirlo, según su opinión, ¿cómo evaluaría hasta hoy en día, la eficiencia de la función de la institucionalidad ambiental chilena y de fundaciones u ONGs que competen también en este tema ambiental? ¿Cómo calificaría hasta hoy en día su rol o labor? La institucionalidad ambiental y además las ONG, ¿esa es la pregunta? Sí. A ver, yo creo que va a depender del punto de vista que se le mire. Si lo consideramos, si consideramos que yo soy de la generación en la universidad, digamos, de los 90, hoy día sí que estamos súper bien, al lado de lo que era esa época, en donde efectivamente no existía institucionalidad, no existía la ONG, eran vistas casi como bichos raros. Hoy día la institucionalidad es robusta, nace en la década mediados de los 90, se modifica en 2010, acoge los principios, ¿cierto?, internacionales, convenios internacionales, los estándares. Y hoy día me parece que, más allá de encontrar que efectivamente lo hace bien la institucionalidad, no obstante que podría hacerlo mejor, no porque sean malos. Yo creo que efectivamente la institucionalidad ambiental chilena es buena. Es buena técnicamente, lo que pasa es que le falta, entre otras cosas, capacidad, musculatura, le falta personal, le falta, como decía el diputado Ibáñez, le falta presupuesto. Se podrían hacer cosas mucho mejor. Pero a lo que teníamos, ¿cierto? Que era nada, hoy día yo te diría que efectivamente tenemos una institucionalidad que funciona, que obviamente se equivoca, y para eso está el sistema de control, ¿cierto? Que hoy día está radicado en los tribunales ambientales. Y en cuanto a las ONG, yo te diría que también funciona, y funciona bien, podría funcionar mejor, con un modelo quizá como el que tiene previsto el tratado de Escazú, ¿cierto? Que obviamente reconoce y legitima, ¿no?, la defensoría a cargo del Estado, por así decirlo, de la ciudadanía. Y no, como decía Camila, que los ciudadanos con una problemática ambiental tengan que estar buscando alguna ONG que se interese en su caso. Eso yo creo que no debiese ocurrir. En ese sentido está mal. Pero desde el punto de vista positivo, viendo lo positivo de la existencia de la ONG, yo te diría que hoy día efectivamente han cumplido un rol súper importante en cuanto a visibilizar las problemáticas.
las problemáticas que de otra manera no serían visibles, ¿ah? Por escasez de medio económico, por escasez de elementos de probanza técnica y científica que son muy difíciles y costosos de conseguir. Y en cierta medida las ONG me parece que podría ser mejor, pero han tratado de equiparar la cancha en la institucionalidad ambiental. Porque si no existiesen las ONG, hoy día los municipios también, por ejemplo, que no son ONG, pero hoy día recientemente la Corte Suprema, la semana pasada, dictó un fallo donde les reconoce la legitimación activa a los municipios como garante, ¿cierto?, de la institucionalidad ambiental en sus respectivos territorios. Si no existiesen esos organismos intermedios, como las ONG y hoy día como los municipios, yo te podría decir que efectivamente la asimetría sería gigantesca, porque estamos hablando de materias que son demasiado técnicas, ¿no? En que lamentablemente también, atendido su elevado nivel técnico, requieren de especialistas que no son que son escasos, ¿no?, en el mercado, ya sea especialistas de las ciencias naturales, de las ciencias económicas, o por cierto, del derecho, en esta especialización. Por lo tanto, yo creo que eso no sería un buen escenario. Me parece que la simetría de fuerzas es sana, ¿ah? Yo no soy de aquellos que le tienen miedo a que la gente participe más, o que las ONG, ¿cierto?, se metan en todo. Yo creo que eso es saludable. Que los temas se ventilen, ¿ah?, en una discusión técnica, jurídica, ante la instancia que corresponda. Eso finalmente le hace bien al sistema, porque de ahí salen finalmente las decisiones razonadas, ventiladas, con transparencia, y la sociedad finalmente gane o pierda, la ciudadanía me parece que queda con una sensación de que al menos su punto se discutió. Muchas gracias, profesor. Bueno, con esa exposición del profesor y su respuesta es que damos terminado entonces la entrevista a nuestros invitados. Si alguien quisiera hacer una pregunta, escribirla o levantar la mano, abrir el micrófono para nuestro invitado que queda en pie, puede hacerlo en este momento. ¿Damian? Sí. ¿Damian? Damián. Bueno, darle las gracias por estar presente. Es difícil tener una conversación un poquito fuera del lenguaje jurídico. Logré entender algunas cosas y me parece muy importante. Bueno, dimensionando la falta, yo la veo de esta forma. Soy una persona desde el territorio que intenta ayudar a organizaciones, que visibiliza denuncias ambientales, pero también sé que faltan herramientas desde nuestro punto de vista como ciudadanos y no detrás de una o delante de una institucionalidad. Entonces mi pregunta va para, hoy en día, para Mauricio, desde su persona y como trabajador en el área de la justicia, ¿cree que hoy en día faltan herramientas fundamentales, y si las puede nombrar aunque sea 3 o 4, que creo que a lo mejor deben haber, y si no hay, poder explicarlo igual un poco, para una buena justicia ambiental? Porque hoy en día, desde la ciudadanía, vemos muy débil esa rama. La justicia ambiental la vemos un poquito en decadencia, un poquito intervenida también. Entonces, un poquito más como decir qué herramientas faltan. Por ejemplo, que se nombraba el proceso legislativo también, que faltan muchas herramientas ahí que se agilizan, como proyectos de ley que podrían facilitar y dar herramientas al sistema judicial. Entonces eso, pues si nos podría comentar un poquito aquello. Sí, bueno, la pregunta, a ver, voy a enfocar la pregunta, Damián, del punto de vista de lo que tú planteaste al principio, es decir, desde el ciudadano, desde el territorio, cómo podemos ayudar, ¿cierto?, a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conciudadanos en una problemática X. Desde ahí voy a plantear. Y eso tiene que ver, a ver, el principio 10 de la Declaración de Río establece los pilares, ¿cierto?, los principios de participación, ¿cierto?, acceso a la información y acceso a la justicia ambiental, que son los pilares que finalmente dan lugar al Tratado de Escazú, ¿cierto?, los 3 grandes pilares
de lo que es, ¿cierto?, la democracia ambiental. Suena bonito, ¿cierto? Pero finalmente, ¿cómo hacemos educación e información ambiental de forma autodidacta? Suena difícil, ¿cierto? ¿Cómo hacemos participación ciudadana si es que no tenemos un proyecto en el CIA y más si nosotros tengamos que vivir cerca de su entorno, en el área de influencia, para poder también tener incidencia? Y finalmente, suponiendo que tenemos los dos pilares anteriores, información, educación ambiental, eso requiere preparación. Tenemos también, logramos participar mediante los mecanismos de difusión y todo lo demás que establece la normativa. Luego, ¿cómo llegamos a la justicia ambiental? La justicia ambiental a la jurisdicción ambiental. Y ese es un escaño, es un escaño aún más difícil de superar. Porque efectivamente ahí requieres necesariamente asesoría especializada. Y no solamente requieres un buen abogado que sepa de derecho ambiental, recursos naturales, derecho administrativo, sino que además, en muchos casos vas a necesitar además asesoría técnico-científica especializada. ¿Y cómo consigue eso la ciudadanía? Ahí está el gran escaño. Ahí está el gran problema. Suponiendo que el Estado es eficiente en hacer cumplir y garantizar los dos primeros pilares, ¿no? Transparencia, información y educación ambiental y participación ciudadana. Yo creo que para lograr una justicia ambiental, un acceso a la jurisdicción ambiental efectiva, y no solamente que puedan lograrlo aquellas comunidades que tienen acceso a un abogado, que conocieron, que se dedican al ambiental, ¿cierto? Que de partida son pocos, y quizás son pocos y no son tan buenos, no todos son tan buenos. Le ponen corazón, ¿cierto? Pero quizás no son los mejores para defender la causa versus, ¿cierto?, el que está al frente, una empresa, mediana o grande, que tiene un bufete de abogados especialistas a su servicio. Ahí hay una asimetría de entrada, ¿no? Y lamentablemente el tribunal no puede salir a subsidiar. Me parece que en ese sentido, entonces, las herramientas que entrega el reciente Tratado de Escazú, en orden a implementar una plataforma de defensoría y de asesoría, dice el tratado, jurídica y técnica, me parece que es un mecanismo idóneo, me parece que es justo, también, así como el Estado se hace cargo de la asesoría gratuita, de las personas que no se pueden pagar su abogado, ¿cierto? Hoy día, lamentablemente, solo a través de las corporaciones de asistencia judicial, quizás el día de mañana a través de una institución profesionalizada. Me parece justo que estas temáticas, que finalmente no son de interés netamente individual del ciudadano reclamante, sino que finalmente lo que persiguen es un interés colectivo, me parece justo, me parece razonable que sea finalmente también apoyado, por decirlo de una manera, por el Estado. Por el Estado que provea, ¿cierto?, finalmente especialistas en el área que puedan recoger estos requerimientos de la ciudadanía. Me parece que se lograría así una litigación más simétrica, ¿no? En donde las cuestiones que se plantean ante el tribunal logren ser planteadas en orden, con los énfasis necesarios, ¿cierto? Y por cierto, todo eso requiere conocimiento, requiere expertise, requiere años de dedicación a una disciplina. Y por más que, insisto, muchas veces podamos ver a abogados, ¿cierto?, que ponen todo su talento y su corazón al servicio de una causa, no necesariamente eso les va a permitir llevar adelante un buen juicio. Muchas gracias. Bien, ahora Clarita Luz Caño puede hacer su pregunta y en aras al tiempo consideramos que esta podría ser la última pregunta para no llegar tan tarde y entendiendo que también todos deberán a lo mejor guardar el sueño en algún momento. Así que, Clarita. Hola, buenas, ¿me escuchan bien? Sí,
Ya, súper, que no tengo video, pero bueno, quiero agradecerles la instancia y al ministro también. Creo que es súper bueno tener una mirada también de lo que ha como ocurrido en el tiempo. De repente es muy cómodo como enfocarse en lo que falta y sin destacar todo lo que ha ocurrido a través de la historia, así que muchas gracias por eso. Y la consulta, en verdad, es una opinión que nos pueda dar súper breve, en honor al tiempo igual, ya que mencionó el Tratado de Escazú. ¿Qué considera, si él considera que este tratado de alguna manera vulnera como la igualdad frente a la ley al otorgarle como más protección a los ambientalistas? Solamente su punto de vista. Yo creo que no, efectivamente, a ver, lo que hace el tratado, entre otras cosas, y como tal y como señalaba Camila hace un rato, no es casual. El hecho que ponga un énfasis en la protección de los ambientalistas no es casual. Lamentablemente, en otras latitudes ha ocurrido que efectivamente han sido, ¿cierto?, perseguidos. Han sido perseguidos, presionados. Y me parece que, insisto, el ambientalista, llamémoslo así, no me gusta llamarlo ambientalista porque a mí cuando estaba en la universidad me decían verde, entonces, como eso de catalogar a las personas. Los ciudadanos, ¿cierto?, que defienden causas ambientales, finalmente no lo hacen por ellos mismos, que eso es lo interesante. Son causas finalmente colectivas. Y me parece que alguien que defienda una causa colectiva que finalmente redunda en beneficio de todos nosotros, las garantías mínimas para que pueda hacer su labor de forma tranquila, sin poner en riesgo su integridad, me parece que es un estándar mínimo que como país civilizado nosotros debiésemos tener. En ese sentido, entonces, yo no lo vería como una hiperprotección, por así decirlo, o ciudadanos privilegiados, ¿no? Yo creo que, bueno, las normas se dictan justamente porque ocurren situaciones que ameritan que se dicten. En este caso, ¿cierto?, ha ocurrido lamentablemente persecución en otros países de ciudadanos que han abogado por causas que, insisto, nos favorecen a todos, finalmente. Eso, no sé si hay otra pregunta, pero me quedé con eso, la igualdad ante la ley, pero no sé si hay otra cosa. Súper de acuerdo. En realidad, ni siquiera en otras latitudes, aquí también ocurre, sobre todo en las zonas extremas, ya igual se ha sabido de casos. Así que gracias por su respuesta. Bueno, se ve la pantalla, ¿verdad? Antes de... Aarón, sí. yo quisiera hacer una reflexión final con Por supuesto. Con todo lo que se ha hablado aquí, pero muy breve, muy breve. Finalmente, todo esto que se discute y todos los que discuten y todas las posiciones desde las que se discute son valiosas. ¿Sabes por qué? Por lo que partí diciendo al principio de mi presentación. Bueno, yo personalmente nunca he estado en una posición extrema, ni en una esquina ni en la otra. Menos ahora que soy juez ambiental, ¿cierto? Tratamos de tener una posición de equilibrio de los intereses en conflicto, o en diferencia, vamos a decirlo, en conflicto tampoco. Y finalmente te das cuenta con el tiempo que todas las visiones son valiosas y necesarias, que no necesariamente son todas correctas, pero son todas valiosas. Son valiosas ¿por qué? Porque finalmente lo que debiese siempre primar en estas discusiones es el concepto tan manoseado por muchos, pero valorado por otros, como cuál es el desarrollo sostenible. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que es el desarrollo sostenible, que es finalmente lo que ustedes están haciendo acá con esta actividad, necesariamente tienes que traer a la vista todas esas miradas, ¿no? El desarrollo productivo, el desarrollo humano y el desarrollo, ¿cierto?, por la protección del entorno. Si solamente nosotros escuchásemos a los grandes gremios productivos empresariales, tendríamos una mirada solamente desde el punto de vista de ellos. Y si solo miramos, ¿cierto?, a los mal llamados ambientalistas,
también sería terrible. Y lo interesante es la institucionalidad ambiental, que yo la defiendo, ¿cierto? Me parece que es una buena institucionalidad ambiental, y por cierto defiendo la judicatura ambiental, justamente porque son instancias en donde pueden confluir pacíficamente, como sociedad civilizada que somos, estas distintas miradas. Y en los estrados, ¿cierto?, los colegas se podrán sacar los ojos, ¿cierto?, pero al final tú ves que después los colegas se toman un café, porque entienden que somos parte de un mismo sistema, de una sociedad, que defendemos posturas. Y me parece que Chile en eso está bien. Y que está bien también, ¿cierto?, que algunos hagan una defensa quizá más mediática de lo que plantean, otros un poco más jurídica, que se anclen en las normas. Sí, todas las miradas son válidas. Y finalmente lo que tiene que resolver en este país, bueno, es el legislador, el que tiene que darnos cierto el marco que como sociedad tenemos que avanzar, y el juez que finalmente, ojalá siempre tuviese la ponderación, la templanza para decidir, como insisto yo, con enfoque ecosistémico, es decir, incorporando todas las variables. Si finalmente las temáticas socioambientales tienen muchas variables, y no te puedes quedar solo con una. Eso quería plantear, Aarón, como reflexión final a este bonito taller que ustedes organizaron también, y aprovechar de felicitarlo, hasta tan tarde aquí, pero con una causa súper, no bonita, porque cuando dicen una bonita causa, ¿cierto? No, es una causa súper valiosa. Muchas gracias, profesor. De igual manera, estamos reunidos varias noches aquí organizando estos distintos tipos de talleres. No solo este, sino que anteriormente y también organizando jornadas participativas como la justicia ambiental, que mi compañera Maite. ¿Quisieras hablarle más de ello? Sí, miren, como habíamos mencionado antes, este es el último taller que hemos tenido de la ronda de talleres. Están todos en YouTube por si los quieren ver, si se los perdieron. Y tenemos este jueves 21 a las 7 por medio de la plataforma Zoom, la última jornada participativa, en donde todo lo que hablamos en este taller lo vamos a llevar básicamente a la declaración, en un proceso en donde vamos a conversar algunas propuestas, también propuestas que traigan ustedes. Así que ahí los dejamos súper invitados, porque es como la parte más importante, ya que ya escuchamos como a los expertos en el tema y ahora necesitamos plasmarlo en nuestra declaración, cosa de que incida efectivamente en algún cambio respecto a lo que queremos hacer con el cambio climático. Y también les dejamos la invitación a la conferencia presencial, que es de la LCOI, que es como el evento, entre comillas, final de lo que queremos llevar, donde le vamos a entregar esta declaración a la autoridad competente, y va a ser el 11, 12 y 13 de agosto en Valparaíso, en la Universidad Técnica Federico Santa María, y todavía están las inscripciones abiertas, están en nuestro Instagram de LCOI, así que si todavía quieren participar, se abrió el segundo proceso de participación, así que están todos entre los 15 y 35 años cordialmente invitados a esta conferencia para aportar un granito de arena en lo que es incidencia en el cambio climático. Eso. Con esto damos concluido a nuestro taller. Agradecemos mucho el tiempo de Mauricio Oviedo, de Camila Zárate, que se tuvo que ir, y de Diego Ibáñez. También agradecemos a todos los asistentes a este taller. Entendemos que es tarde, así que de verdad muchas gracias a los que se quedaron hasta esta parte del taller. Y eso, los dejamos invitados a las próximas instancias del LCOI, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Cuídense todos. Sí. Chao, Chao, chao. chao. Chao.